PTU. Ya se acerca el reparto de utilidades en el mes de mayo. ¿Sabes si te corresponde? ¿O ya sabes en qué te lo vas a gastar? Yo soy Pepe Velasco y sean bienvenidos a otra emisión más de Balanzas y Balances, el podcast donde lo contable, fiscal y legal se unen para hacerlo un poquito más ameno para ustedes. Me acompañan, como siempre, mi buen amigo Héctor Pérez y mi buen amigo el licenciado Gerardo Lara. Creo que hemos estado familiarizados con el tema de la PTU, pero ¿realmente sabemos qué es, de dónde se obtiene y a quién realmente le corresponde esa cantidad? Bueno, en este podcast vamos a explicar un poquito de lo que realmente significa, cuáles son sus fundamentos, a quién le corresponde, cuándo se tiene que entregar, porque también hay una fecha límite para eso, y también las empresas que están y no están obligadas a ese reparto donde los trabajadores tuvieron la participación. Creo que es un tema bastante importante, ya que para el trabajador obviamente pues esa lanita extra creo que a nadie le cae mal, ¿no? Y es muy importante también que la gente, a lo mejor como trabajador no debes de tener la noción completa de dónde viene y por qué lo hacen, pero sí debes de tener por lo menos una idea de más o menos de dónde viene, porque luego mucha gente se equivoca y dice, es que hubo tanto de utilidad y ¿por qué nada más me tocó de esto? A ver, o sea, no toda la utilidad se reparte entre los trabajadores, o sea, lo único que se va a repartir es un 10% de la utilidad y ese 10% se va a pagar a los trabajadores, claro, que tengan la oportunidad de gozarlo, porque como ya lo dijiste, no todos los trabajadores entran. No, y aquí es importante, por eso entonces con tu sindicato, dar de alta la comisión del PTU, del reparto de utilidades. ¿Por qué? Porque al final del día debe de ser una comisión integrada tanto con personal de la empresa, como con personal del sindicato, con personal de gente de confianza, en el cual estén establecidos y estén de acuerdo en cómo se hizo esa repartición. Y eso es importantísimo. Ya esa información, pues posteriormente se tiene que bajar, se tiene que comunicar con el gremio, se tiene que publicar en la empresa y pues se hacerlo de una manera muy transparente. Al final del día, el SAT, obviamente, cuando en la declaración hay una utilidad, pues obviamente también viene siendo una información, si bien es cierto no es pública, sí llega siendo de transparencia hacia la autoridad. Y ya ves que están comunicados lo que es la Secretaría del Trabajo, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el SAT. Están comunicados. Entonces, al final del día, si existe transparencia entre la empresa y el SAT, obviamente también va a existir transparencia entre la empresa y la Secretaría del Trabajo. Claro, porque pues ya en estos tiempos todas las instituciones están ligadas de manera electrónica, hacen sus cruces. Como dice Gerardo, está también el Instituto del Seguro Social, donde obviamente pues el pago de tal PTU no se integra, ¿no? Porque está hasta cierto límite exento del pago de impuestos. Y también el SAT al momento de que tú timbras el recibo de ese pago de esa PTU. Porque obviamente aunque tú no la repartas, pues tienes que timbrar esos recibos para poderla repartir. Antes se tomaba mucho en consideración, se hacía un tipo de publicación a nivel casi como edictos en los periódicos de circulación. Estabas obligado a decirle a tus trabajadores o al público en general que habías tenido utilidad. Y sí me tocó llegar a ver un tipo de ese anuncio de empresa tal, tuvo utilidades, favor de pasar empleados por lo que les corresponde. Pero ahora pues ya no hacen ese anuncio o igual lo hacen, pero en un anuncio muy pequeño. Pero es importante saber si realmente a ti como trabajador te corresponde, pues acudir a las oficinas de tu trabajo. Si ya no trabajas con ellos, obviamente, ¿no? Si estuviste más de 3 meses trabajando para ellos, pues obviamente tienes derecho a esa utilidad. Sí, tocaste un tema muy importante. Si bien la autoridad ya no te pide que tengas que hacer estos, vamos a llamarles edictos para que la gente se entere si hubo o no hubo PTU, la Ley Federal del Trabajo sí te obliga como patrón a que debe de haber un lugar visible para todo el personal donde tú puedas poner el documento que diga la parte que se va a repartir en cuanto a PTU. Y eso es importante, porque luego en revisiones en materia de Secretaría del Trabajo hay multas muy fuertes por no cumplir con ese requisito que solamente es pegar en una hojita en tu periódico mural de la empresa cuál fue la cantidad que vas a repartir. Y ojo, las multas, la verdad, de Secretaría de Trabajo y Previsión Social no son nada baratas. Sí, aquí lo importante para la empresa es que debes de tomar evidencia de que lo estás pegando. Sea video, sea fotografías, pues todo se tiene que documentar.
Y de esta forma también lo que vas a evitar es que en caso de una inspección tú tengas material con el cual defenderte de que efectivamente lo publicaste. Y al final del día, si lo estás pagando, no debiera existir ninguna queja y por lo consiguiente no debiera existir alguna inspección por parte de la Secretaría del Trabajo. Claro, como dice Gerardo, mientras cumplas con todos los requisitos legales que te exigen la Ley Federal del Trabajo, pues vas a estar a tiempo en tus obligaciones, ¿no? O sea, si ya cumpliste en marzo con tu declaración anual, pues ahora tienes que registrar todo lo de la PTU, todos los trámites correspondientes, pues para que tus empleados estén tranquilos y puedan también tener esa información a la mano y saber, o no, bueno, no calcular, pero sí tener en cuenta que pueden contar con ese dinero, ¿no? Para futuras contingencias. No, y también un punto importante, ¿qué sucede con las empresas prestadoras de servicios especializados donde mandan a sus trabajadores todo el tiempo a la misma empresa, los 30 días del mes, por varios meses a la misma empresa, y de cierta forma a lo mejor ya hasta cumplen el año esos mismos trabajadores cuando no son contratados por la empresa que está ejerciendo esa operación primordial, pero al final del día sí están los trabajadores de un tercero trabajando en tu empresa. Y aquí es importante retomarlo. Si bien es cierto en la ley, quien está obligado a entregar el PTU, pues es su empresa que lo contrató. También es cierto que el patrón donde se está ejerciendo esa labor, pues es responsable solidario de muchas prestaciones y condiciones laborales. Así es. Sí, eso hay que tenerlo mucho en cuenta, porque también del trabajador a veces es medio vivo, ¿no? De igual y dice, pues PTU por este lado y PTU por este lado, pues también es otra lana. Pero no, la Ley Federal del Trabajo sí lo tiene muy bien establecido y sobre todo aquí la parte real patronal de esa persona, vamos a llamarle el famoso implant, ¿no? Mientras él no obtenga instrucciones de la empresa o del personal de la empresa para la que está laborando, pues no se puede figurar esta parte de la relación laboral. Eso también hay que tener mucho cuidado, porque luego la gente, más bien la empresa para la que le pusiste el implant, a veces hace ahí algunas cosas que no están correctas para la Ley Federal del Trabajo y ahí sí puede caer en una relación laboral. Eso es lo que sí se tiene que poner mucho hincapié. Sí, y es que generalmente las empresas que prestan los servicios pues no tienen tanta retorno de inversión o no tienen tanta utilidad como pudiera ser una empresa donde se coloca esa gente a trabajar. Entonces, por eso también hay mucha diferencia. Imagínense, una empresa grande de manufactura donde a sus operativos, que son el objetivo primordial de la empresa, les llega una utilidad muy alta y un prestador de servicios que es de mantenimiento y está trabajando con la misma gente, se relaciona con la misma gente y está en la empresa todo el tiempo laboral y viene el PTU y no es el mismo, pues obviamente es un incentivo que disminuye tu psicología, disminuye tu percepción, tu identidad, que ya no te sientes que perteneces a ese gremio y pues obviamente también te perjudica como empresario que el rendimiento vaya variando, porque ya no lo toman como que soy del mismo grupo, ya se sienten discriminados laboralmente. Excluidos. Sí, claro. Sí, porque también entran las estrategias por parte de ciertas empresas. O sea, sí es importante tener en cuenta el tema de la subcontratación, ¿no? O sea, porque pues sí hay empresas que hacen también, como dices, el trabajador es muy vivo, también hay empresas muy vivas que tienen ciertas estrategias para disminuir esta participación, que pues es un derecho constitucional, ¿no? Viene desde muy arriba para repartirlo a los trabajadores. Pero como dice Gerardo, o sea, si tienes una buena estrategia, un buen compliance a nivel recursos humanos para este tipo de cuestiones, pues obviamente vas a librarte de ciertos aspectos de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Pero también es importante mencionar que no todas las empresas están obligadas al pago de esas utilidades. Están las empresas que no persiguen un fin de lucro, que no tienen una utilidad, y dentro de ellas están las asociaciones civiles, las sociedades civiles, que por ley no están obligadas al pago de estas utilidades, aunque tengan trabajadores, porque aunque tú seas una ASIA, pues también puedes tener trabajadores para desarrollar tus operaciones. Que se entiende, al final del día es muy lógico. La utilidad se desprende precisamente cuando la empresa es totalmente económica, cuando es una entidad que fue creada con la finalidad de crear riqueza. Obviamente, ese 10% de la utilidad del empresario es el que se reparte porque es como un reconocimiento al esfuerzo y también porque hacen que la empresa siga creciendo. Pero tenemos instituciones educativas, tenemos
instituciones de gobierno, no gubernamentales, asociaciones civiles, que su fin es distinto, es totalmente distinto. Ellas no se dedican a crear riqueza, se dedican a beneficencia, se dedican a que la gente estudie, se dedican a crear conciencia, programas, capacitaciones, donde obviamente el foco primordial no es la utilidad, no es la riqueza. Y esto provoca que precisamente para que esas empresas continúen, pues no les vas a quitar una poca utilidad que les está entrando, que es lo que las hace pertenecer y continuar con su proceso. Y más aún las empresas que dependen de gobierno, porque al final del día esas empresas, pues el dinero viene de los recursos públicos, no es un recurso que se haya generado por generar riqueza. Sí, al final del camino, ellos en específico están administrando, ¿no? Y en el otro caso que decías igual, o sea, como las escuelas, como este tipo de asociaciones que se dedican más a apoyar o a conseguir apoyo para ellos poder apoyar a otras personas, si no tendrían como la naturaleza no les da como para poder repartir PTU, porque no están generando una riqueza, están generando apoyos para poder justo poder volver a apoyar a otras instituciones o personas. Sí, dentro de sus estatutos, pues como dice Gerardo, no se persigue el lucro, pero apoyan en ciertas áreas específicas que el gobierno no tiene alcance. Y es entonces cuando entra la figura de la donataria autorizada, ¿no? Todos hemos escuchado hablar del tema de los recibos deducibles de impuestos. Cuando una persona como sea Cruz Roja te da un recibo por la aportación que tú le das, eso tú lo puedes meter en tu declaración anual. Pero hay que saber muy bien cómo es posible que una asociación civil o una fundación pueda percibir esos recursos sin pagar impuestos, porque obviamente ese ingreso no paga un impuesto sobre la renta. Sí, justo tocaste un tema muy importante porque ¿sabes qué? Hay asociaciones civiles y sociedades civiles que no necesariamente tienen la autorización para recibir donativas. Esas prácticamente funcionan como cualquier otra empresa, ¿no? Como una sociedad completamente normal, ¿no? Esas sí pagan impuestos normalmente. Pero después de que ya hay ciertos requisitos y ciertos parámetros, el SAT te tiene que dar una autorización para poder recibir donativos y esos son los ingresos, ojo, los ingresos que tú obtengas por los donativos son por los que no vas a pagar impuesto. Todos los ingresos que no vengan de donativos, esos sí pagan impuestos. Eso sí hay que tenerlo claro. Sí, y tocaron un punto importante que hay que analizar. ¿Al gobierno le interesa o no le interesa que haya donativos? ¿Le interesa o no le interesa autorizar a empresas que den donativos y que te den el certificado o el documento que valide que diste un donativo que te va a servir para deducir? Aquí entonces ya vamos viendo a lo mejor un poquito, digo, sin tocar el tema político, pero entonces podemos sacar un tema como el que está pasando con las empresas que hicieron el trámite para ser donatarias y las retrasan más de un año. Y una empresa que se acaba de crear para recabar dinero para nuestros queridos amigos cubanos se hizo en 2 días. 20 días. O sea, en 20 días, esa empresa es todo un caso, muy, muy, muy importante, porque mientras otras empresas se tardan cierto número de meses, o sea, estoy hablando que si todo sale bien, de 4 a 9 meses es lo que te tardas en tener una asociación o una sociedad civil que pueda tener la autorización para recibir donativos. En este caso, ya ves que el expresidente Andrés Manuel López Obrador salió a dar su discurso, a decir que pues pobres amigos cubanos la están pasando muy mal, entonces se generó esta donataria autorizada para que el pueblo o el contribuyente pudiera donar dinero para que ese dinero pues se le envíe a Cuba, ¿no? Y que puedan salir un poquito más adelante. Ahora, aquí viene lo raro. Te estaba diciendo que mientras cualquier empresa se puede tardar de 4 a 9 meses, eso, si estamos hablando de que las cosas salieron bien, que tus estatutos están perfectos, o sea, que como relojito todo estuvo bien, máximo unos 9 meses. Pero hay casos y hay empresas, y nos ha tocado, que hemos estado 1 año, año y medio para conseguir la autorización para poder recibir donativos. Y lo que es muy extraño, vamos a ponerlo así, es que esta empresa lo hizo en 20 días. O sea, en 20 días es de risa, te lo juro, porque mira, para que más o menos vayamos en tiempos, abogado, más o menos cuánto se tarda una notaría
en generar una empresa, una sociedad? Dependiendo. Depende, pero no menos de una semana. Una semana, 2 semanas Ujú, y vamos viendo, ¿no? Después de ahí, ¿qué sigue? Pues el registro público, el RFC, bueno, si encuentras citas para empezar, ¿no? Para poder inscribir la empresa en el registro federal de contribuyentes. No, y aquí quiero hacer una acotación. Cuando tú vas a registrar una empresa al SAT, te piden el domicilio y son exquisitos y te ponen peros por el domicilio. Porque debes de llevar el comprobante, pero el domicilio tiene que estar exactamente correcto, tiene que coincidir con tu INE, tienes que traer un poder donde también tengas todas las facultades, y en el domicilio es donde ponen más peros porque tienen ellos que estarte ubicando. Fue una de las situaciones por las cuales también hubo una reforma por el tema de la simulación de las empresas, que aquí hablamos depende de qué empresa. Hay algunas que simulan y otras que no simulan, pero en fin, es un procedimiento que están aplicando para tenerte detectable. Y aquí viene lo curioso, que ese trámite salió muy rápido. 20 días. O sea, mientras otras empresas se tardan más de medio año, esta empresa en 20 días no solamente Con solo la cita del SAT, ¿eh? No solamente en 20 días ya está constituida, ya tiene la autorización para recibir donativos. Ustedes que son contadores, ¿cuánto tardan en darte una cita en el SAT? No, o sea, la fila virtual es interminable. ¿Es como ¿no? un mes? Sí, desde la pandemia Mira, cambió sí. mucho el esquema de las citas, ¿no? O sea, antes tú podías llegar y seleccionar tu horario, el día, con toda comodidad, pero no sé qué sucedió, que de repente dijeron, no, ¿sabes qué? Ahora yo te voy a decir cuándo puedes venir a verme, ¿no? Y tienes que estar pendiente. Ojo, porque si tú no estás al pendiente de tu correo, tienes una distracción, ya fue tu cita. No, y Tienes que volverte a formar. Y el problema es de que no te la dan inmediato. Es más, hasta viene una anotación ahí que te dice, en caso de perder la cita, no se te va a volver a tramitar hasta después de 30 días. Sí, y tienes Entonces- 24 horas para aceptarla cuando recibes el correo. Y dices, oye, pues yo estaba a las 3 de la mañana dormido, me mandas un aviso. Igual que el buzón tributario, les encanta despertarte a las 4 de la mañana nada más para un recordatorio. Dices, oye, ¿qué onda, no? Pero sí, tienes razón, Gerardo. O sea, el trámite es bastante tardado, el trámite es bastante engorroso y es evidente que después de tener toda tu constitución, pues ahora hay que meter todo lo que dicen los requisitos para hacer la donataria. Que tienes que tener una validación por parte de una institución federal, por parte de una institución que realmente apoye esas áreas vulnerables, porque se llaman actividades vulnerables, todo lo que hacen las donatarias, y esperar a que te den ese permiso, ¿no? O sea, sí todavía tienes que pasar por la burocracia de obtener esa carta que valide tus actividades. Entonces, como dicen ustedes, si es un trámite que tarda bastante tiempo, que no transcurre en 20 días, obviamente son meses, puede ser que hasta un año, y tienes la posibilidad de que te nieguen el registro. Y en ese lapso, pues tú no tienes operación, porque si tú vives de la asistencia, no tienes la manera de poder hacer los recursos que te van a donar para tus operaciones, ¿no? Y volviendo al tema de incentivar los donativos, es increíble que te den una tasa de 7% por una donación. O sea, ¿por qué no lo haces al 100% deducible si todos mis donativos son para causas que tú no puedes controlar, ¿no? O sea, que estás delegándole a alguien más porque tú no tienes el alcance para esas operaciones. Oye, si yo te estoy apoyando a llevar recursos a la sierra porque tú no puedes, porque tú no tienes la infraestructura, porque tú no tienes los O recursos. no quieres. O no quieres o no puedes. No, dame los- el chance de que la persona que está, porque ya son más a nivel altruistas, te está apoyando para que tú hagas esa función y te diga, no, pues de lo que me pagas solo vas a deducir el 7%. No, y sí lo tienen, pero los invierten en otros programas que no son sí, o sea, yo lo sé. benéficos Pero para es la gente. a lo que voy es, ¿por qué no incentivas la donación por medio de una tasa más alta? O sea, ¿por qué no actualizas las tasas igual para las colegiaturas? O sea, las colegiaturas ya no valen lo mismo. O sea, ya es una millonada lo que se pagan por colegiaturas, pero los límites siguen estando igual. ¿Por qué no actualizas esas situaciones que a mí me van a favorecer para que yo contribuya, para que yo sea parte de algo, ¿no? Porque si me das una tasa de 7% para un donativo, pues obviamente no me estás a mí dando la pauta para que vaya y done. Pero es que, a ver, Pepe, aquí te voy a parar tantito. Porque viene una pregunta. Y esta creo que nos atañe a todos. A ver, si estas personas hicieron su asociación civil ya lista para trabajar en 20 días y uno se tarda hasta un año y medio en hacer la cita, entonces aquí la pregunta ¿es parejo para todos?
¿O por qué otros se tardan más y otros y otros prácticamente es en expedito? Ahora, respondiendo tantito a tu pregunta, ¿por qué te van a dar un porcentaje más alto? O sea, no, porque no les interesa esa parte. Porque claro que lo que ellos quieren es recaudar. Y si tú te vas a gastar 100,000 pesos en donarle a una escuela para que compre libros, para que haga desayunos, pues tú solamente vas a poder hacer deducible 7,000 pesos. ¿Por qué? Porque el diferencial, pues al no ser deducible, pues obviamente te va a subir tu carga fiscal y tu tasa efectiva de impuestos va a ser más alta. Entonces, al gobierno no le interesa que ayudes o que no ayudes. Al gobierno le interesa recaudar nada más. Y se está viendo en este momento. ¿Por qué? Porque ni siquiera la ayuda que va a salir o que salió para Cuba viene de un programa específico que sí los tenemos en México para poder apoyar a otros estados y hasta otros países. Viene de el recurso del contribuyente directamente. Fíjate que tocaste un punto importante, ¿por qué unos sí y otros no? Y vámonos a la prevención del lavado de dinero, por tocar un punto. Bien supimos, y lo hicieron en redes, que muchos diputados del partido que está en el poder estaba haciendo donaciones con cantidades de 30,000, 50,000, 60,000 pesos, 20,000 pesos. Reporteros igual, que trabajan ahorita para el gobierno actual, igual, sus donaciones de 20,000 pesos. Y todo eso debiera de estarse regulando, más por el tema de que si nos están imponiendo nuevas condiciones de prevención del lavado de dinero, pues esto es un foco rojo porque está creando efectivamente que se deben de realizar los avisos y estarle dando seguimiento de quién está realizando esas transferencias, esos depósitos o esos pagos que a lo mejor hasta pudieran ser en efectivo. Y tocar un punto que vamos entonces viendo el tema de darle seguimiento y revisando qué pasa con estas empresas, deben de tener reglas y reglas muy claras, deben de ser transparentes. Ese dinero que ingresa a estas asociaciones no debe de repartirse a terceros o a personas privadas, personas físicas o morales privadas. Deben de ser para el objetivo con el cual fueron creados. No puede dividirse para otro objetivo con el cual no estaba contemplado su objetivo. Y deben de cumplirse también con la transparencia y la legalidad que recurren a este tipo de empresas. De hecho, este tipo de empresas en el mes de febrero, ellos tienen que hacer, vamos a llamarles como una declaración anual, en el que ellos tienen que reportar al SAT todo el dinero que ingresó y la forma en la que se distribuyó. Como no pagan impuestos, entonces ellos lo único que tienen que decir, ¿sabes qué? Vamos a suponer, en el ejercicio 2025 recibí 50 millones de pesos de donativos y de esos 50 millones de pesos de donativos, 10 millones se fueron a asistencia pública, 5 millones se fueron a escuelas, 20 millones se fueron a arreglar calles o pavimentar calles y mi remanente es de 3 millones. Pero no te preocupes, no lo voy a repartir. Esto que se va para el siguiente año, ¿no? ¿Por qué? Porque como tú dices, estas empresas no pueden repartir esa parte. Y si lo reparten, automáticamente pierden la autorización para recibir esa es otra donativos. prohibición, no pueden repartir el remanente. Sí. Ahora, una parte con la que estas empresas pueden jugar a defraudar, fíjate esto, si ellos se reparten la utilidad, automáticamente pierden la autorización para recibir donativos. ¿Cuál va a ser tu pena máxima? Pagar el 30%. El 30% de algo que realmente no trabajaste. Algo que realmente llegó a ti. Y esto incluye edificios, efectivo, lo que te hayan dado monetariamente, en propiedades, en recursos, en lo que sea. Entonces, yo creo que así como se ponen de quisquillosos con nosotros para poder acreditar que podemos tener una autorización para recibir donativos, también se deberían de poner un poquito más quisquillosos para saber en dónde se está llevando ese dinero, porque prácticamente es confianza ciega. Hablando de la asociación que se creó para Cuba, que es el que tiene las garantías y las condiciones favorecidas que no le corresponden a todas las demás asociaciones. Sí, porque probablemente lo que mencionas es un informe de transparencia, ¿no? Que se hace todo año, ingresos, en qué lo gasté, a quién se lo di, qué población vulnerable fue beneficiada de todo lo que entró a mi, cuánto gasté en arrendamientos, etcétera, etcétera, etcétera.
¿no? Ese es el informe que hacen las donatorias autorizadas, que es uno de los requisitos para que no te revoquen la autorización. Porque obviamente cuando tú tienes una autorización para recibir donativos, tiene que venir explícito en el recibo, y eso es un consejo que les tenemos que dar cuando donen, que esta fundación o esta asociación maneje en el CFDI el número de autorización que tienen por parte del SAT, para que realmente sea efectivo y puedas hacerlo deducible en la declaración anual, tanto para personas físicas como para personas morales. Eso es lo que se cumple en la norma para evitar la revocación, porque ya ahorita ya nos enteramos que hay varias fundaciones que perdieron su autorización, y obviamente hay que estar pendiente también de ese listado, ¿no? Como el 69B o algo así, hay que estar pendiente de quién todavía mantiene su autorización, porque es un proceso que se lleva año con año, ¿no? Y quién ya se la revocaron, por qué concepto, e igual poder hacer la gestión para recuperar esa autorización. Ahora, qué raro, ¿no? Que mientras a esta empresa le dan sus beneficios en 20 días para poder laborar, en esa misma semana a más de 300 asociaciones les revocaron, a lo mejor parcialmente o temporalmente, su autorización para recibir donativos. Vamos a portarnos bien y pensar que fue porque algo tenían mal, pero casualmente eran asociaciones o sociedades civiles que estaban no en contra del gobierno, pero que su tarea era esa parte de apuntar y decir esto está mal, esto está bien, felicidades por esto, oye, esto está mal, hay muchos desaparecidos, hay muchos, este tipo de cosas está faltando aquí el agua está faltando, aquí hay un desabasto hasta de transporte para que pasen por la basura. Sí, eran empresas que tenían el de nombre complementario como contra la corrupción o amigos beneficiarios en contra del mal gobierno o algo así seguramente, pero exacto. Sí, eso es un tema también que se convirtió en político. Pero pues al final del día, retomando el tema del PTU y de las empresas, estas empresas son las que al final del día no son las que reparten PTU. Pues bueno, amigos, pues lamentablemente pues otra vez otro podcast se nos termina. Estuvo bueno a ver acerca de las donatarias y todos los permisos express que se brindan para ciertas cuestiones. Pero bueno, me gustaría escuchar sus conclusiones, caballeros. El reparto de utilidades, efectivamente, como trabajador, si tienes dudas, acércate a tu sindicato. No dejen de realizar la comisión para el reparto de utilidades. El patrón les debe de dar la carátula de la declaración que le ofreció al SAT. Y de ahí se deben de sacar también el cálculo de lo que le corresponde a cada trabajador. Yo me gustaría concluir. Acuérdate que ya tenemos un capítulo específico hablando de maneras de invertir o de ahorrar tu dinero. Ahora que vas a recibir esta lana, pues guarda un porcentaje para invertirlo. Fíjate si a lo mejor en CETES, fíjate si en un PPR o se lo metes a tu Afore, o ver en qué forma lo puedes hacer crecer. No te lo gastes todo. Y por otra parte, pues autoridades, que el piso sea parejo, ¿no? Que todos tengamos la oportunidad de que nuestros procesos y trámites sean de manera expedita, ¿no? Mi recomendación es, si llegan a tener PTU, paguen sus deudas. Igual que mi recomendación con el aguinaldo. Ese dinero extra, úsenlo para pagar sus deudas, o como dice Héctor, para invertir y ahorrar y tengan un poquito de rendimiento a futuro. Pues bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Yo espero que hayan disfrutado de este podcast tanto como yo lo disfruté. Así es que síganos en nuestras redes, denle like, compártanos, coméntenos con sus amigos. Cuídense mucho.